Muy buenos días, tengan todos ustedes, todos y todas ustedes. Estoy a punto de comenzar una clase que espero que sea del máximo interés. Me voy a mover un poquito más para allá. No. Bueno, muy bien. Entonces, voy a iniciar una presentación para dar comienzo a esta sesión. Mm, a ver. Ahora sí. Perdón, eh, tanto lío para comenzar bien la clase, pero ustedes comprenderán, estamos estrenando una nueva tecnología y nos acabamos de acostumbrar. Este, pero promete que va a ser muy eficiente esta tecnología cuando acabemos de dominarla. Muy bien. ¿Sí pueden ver la presentación? Perfecto. Muy bien. Pues, antes de que nada, antes de que comenzar con el tema de la consulta indígena, vamos a aclarar unos conceptos que son de máximo interés para contextualizar correctamente aquello de lo que estamos hablando. En primer lugar, quisiera comentar un punto sobre el racismo. O sea, siempre que se habla de pueblos indígenas, está el fantasma del racismo atrás. Sin embargo, las tanto la ética como la ciencia nos hablan de que, que debemos de rechazar toda expresión racista. Este, Me voy a referir a la ciencia. Las diferencias genéticas entre ser humano y ser humano realmente son mínimas. Lo que diferencia el tono de piel, el color del pelo, si el pelo es lacio o ensortijado, son cosas mínimas, ¿no? Digo, si quieren, podemos hacer, eh, enfocarnos a estas diferencias, pero no tienen caso. O sea, en términos generales, desde un punto de vista científico, el racismo no tiene sentido. O tiene tanto sentido como
despreciar a alguien porque le guste mucho el lado de fresa, más que otro que le gusta el lado de vainilla. O sea, son diferencias realmente minúsculas. El racismo es una postura indefendible desde un punto de vista científico y además, desde un punto de vista ético, es algo que debemos considerar como estable, porque es, implica someter a una serie de personas a un estatus, a un- una categoría, a unas ciertas categorías, desde las cuales vamos a privarles de derechos, desde las cuales vamos a hacer que sean menos. Y eso es inaceptable en todos los ámbitos. Quizá haga falta de estudiar un poquito de historia. ¿Cómo es que llegaron las, las poblaciones indígenas a América? ¿O cómo llegó el ser humano a América? La teoría más aceptada es que eh, llegó a través del estrecho de Bering, o la Beringia, como se dice, que hace muchos años, a fines de la última glaciación, era un camino transitable. Hoy por hoy hay algo de océano, pero entonces era transitable, era em, eh, el camino era se- perfectamente se podía transitar a pie. Entonces, la presencia del ser humano en América se debe, yo creo que no a una sola, sino a varias migraciones. La más antigua se ha podido remontar hasta 30.000 años. Otros dicen que no, que son 24.000 años. Otros que dicen que los restos humanos más antiguos tardan de como 15.500 años. Y pues esto, pues no nos parece mucho, son muchos miles de años, pero em, relativamente no es tanto tiempo. Sí, digo, si lo comparamos con el primer ser humano en Israel, hace 194.000 años, o el primer ser humano, ser humano en África, hace 290.000 años, mucho más antiguo, o 10 veces más antiguo. Ahí está, es una historia de la, mm, del transtar del ser humano que nació en África hace algo así como entre 200 y 300.000 años. Sé que
eh, eh, el límite es amplísimo, o sea, 100.000 años es muchísimo, este, pero pues no tenemos datos más precisos. El ser humano estuvo en África durante muchísimos años y ocupó toda África. Ese es el motivo por el que hay tantas diferencias genéticas al interior de África. Eh, como cuando se dice, no, es que este es un afroamericano o un afromexicano, un afro lo que sea, queriendo decir que es negro y aparte que nació en Milán, afroitaliano. Bueno, pues cuando decimos afro, que es, eh, tenemos africanos que el adulto hombre mide en promedio como 2 metros y hay africanos también, los pigmeos, que el adulto promedio mide unos, así, el más alto mide unos 55. Entonces, bueno, y ahí, no, dígame si eso no es una diferencia sustancial. O sea, cuando decimos afro-mexicano, afroamericano, afro lo que sea, es un término bastante engañoso. Y aparte, si consideramos que todo ser humano viene de África, en cierto sentido, en cierto otro sentido, todos somos africanos, todos somos afromexicanos. Sé que hay algún español, afroespañoles, afro, afrocanadienses, afroperuanos. Por eso, la palabra afro, eh, eh, otra cosa es una expresión bastante imprecisa, ¿no? Se quieren referir a los seres humanos que habitaban en África, el norte de África, el noreste de África, no, noroeste de África, que por alguna razón fueron esclavizados. Y pues eso no era, en esa época no era extraño. Digamos que se dice que los esclavistas son los portugueses, ¿no? O los ingleses, los franceses, pero no, no, los primeros esclavistas fueron los propios africanos. Cuando eh, esa es la historia de la gran mayoría de los esclavos africanos negros, es la historia de una persona que pertenecía a un pueblo, una tribu determinada, que se peleó con otra tribu les ganó la batalla, los capturaron como, como, como presas y los vendían en las costas, ahí al mejor postor.
El mejor postor, pues, actualmente era un portugués o un holandés que venía, pues, a ver, dame, dame 5 hombres y pues, también 2 mujeres. Vienen con los niños más, que se vengan los niños. Esa es la triste historia de la esclavitud, de la primera esclavitud. Entonces, sí, cuando se refiere a afroamericano, se refieren a los esclavos que fueron capturados en lo que hoy es Camerún o Costa Marfil hace 300 años, hace 200 años, 400 años, en que se los llevaron para trabajar como mano de obra barata. En fin, la historia de la esclavitud a esos africanos, desde, pues aquí no vamos a agotarla. El hecho es que el ser humano, el Homo sapiens, que pues, los primeros restos de Homo sapiens, ya eh, biológicamente, anatómicamente iguales a cualquiera de nosotros, son de hace 300.000 años. Todavía no pasaban muchas cosas que distinguen al ser humano lo que es actualmente. O sea, todavía no se originaba la cultura. La cultura se originó mucho después. Pero, en fin, em, fue abandonando África por las razones que se abandona un país. Porque en este país ya no hay tantas oportunidades. Y yo creo, me imagino, que en el otro país voy a tener mejores oportunidades. Me imagino que si me voy a Estados Unidos, voy a tener más oportunidades. Quizá no, quizá sí. Bueno, el hecho es que se fueron a abandonar, no se sabe si fue una migración o si fueron varias. El hecho es que el primer lugar a que llegaron nuestros antepasados fue Australia, hace 50.000 años. Bueno, obviamente que llegaron primero a los lugares que están, esos lugares son intermedios, o sea, Israel, Turquía, Líbano, o sea, esas partes que están, ahora sí que saliendo de África, en los primeros lugares a los que llegó el ser humano. La teoría dice que se fueron posteando, que hubo una separación por lo que ahora es la India, y unos se fueron hacia el norte, hacia lo que es Mongolia, China, en Japón, pero antes, digamos, a Australia. ¿Cómo que Australia? ¿No que es una isla? Pues se supone que
Antes, al igual que el estrecho de Bering era transitable, el mar no estaba tan elevado, el mar era muy bajo y que pues, con cualquier cosa se podía llegar a lo que gustó. Luego llegaron a Europa, ¿no? En fin, tenemos esa historia del ser humano. Si llegaron por Bering, pues hacía mucho frío, pero se supone, se teoriza que pues, había un lugar por donde se podía transitar. De hecho, ellos iban siguiendo a las manadas de mamuts, iban siguiendo la comida, vaya. Y pues fueron descendiendo hasta ocupar toda América. Tampoco se sabe si esos son los únicos que llegaron o una migración por otro lado. Por ejemplo, ahí eh, está la teoría eh, asiática, es la que acabamos de escribir, que por el estrecho de Bering se llegó a Alaska, el periodo glacial. Estos datos, si los ven aquí, son mucho más antiguos, de 65.000 a 35.000 años. El hecho es que no tenemos una idea precisa de cuándo llegó el primer ser humano a América. Otra teoría, que es la polinésica, que, que afirma que los seres humanos llegaron no por el estrecho de Bering, sino por Polinesia. Eh, y si los polinesios ocuparon prácticamente todas las islas del Pacífico, claro que iban a ocupar una islota enorme que se llama América. ¿Cómo no lo iban a hacer? Tenían toda la tecnología, vaya, para, y se supone que había evidencia genética incluso que los indígenas de Chile o de Perú tienen cierta conexión con los polinesios. Hay otra teoría pero que es más em, menos verosímil, que dice que vienen todos de Australia, tal cual. De Australia a la Antártica, o sea, exactamente al revés, del extremo sur de Chile, pero prácticamente nadie sostiene esta teoría. Lo que sí es que en la teoría estética debe tener como que mucho ruido aquí, no hay mucho ruido. Debe tener un punto muy importante porque a ver, yo iba a decir que iba a hablar de culturas,
¿verdad? Se va a decir, ¿cuál es la cultura más, no, la civilización más antigua? Pero la civilización más antigua deberíamos buscarla en el norte, ¿no? Si llegaron del norte, si llegaron por Alaska, lo lógico es que la civilización más antigua pues esté en Canadá o en Estados Unidos, ¿no? En Kansas, ¿no? Pero no, la civilización más antigua quizás está en Perú. A ver, ¿a qué llamamos civilización? Una estructura social suficientemente compleja, sofisticada, ¿no? No llamamos civilización a un monito que se para, no, no, posiblemente esté en Mesoamérica, en Perú, ese es el Caral es de lo más antiguo que se ha encontrado, o suficientemente antiguo y suficientemente complejo como para llamarle civilización. Me dirán, oye, Clovis es mucho más antiguo, sí, pero Clovis no se le puede llamar civilización. Clovis es una cultura. eh, se, casi todo lo que sabemos de la cultura Clovis es a través de unas puntas de flecha que son más o menos iguales y pues están ahora sí, en Estados Unidos, en el norte de México. La civilización más antigua en México es la Olmeca, que tiene entre 1500 y 400 antes de Cristo. O sea, que debemos sumarle 2000 años, 3500 o 2400 años antes de Cristo. Bueno, hace 2400 años. Aquí también tenemos, em, es muy importante, es de gran importancia distinguir, hacer una aclaración, pero es una confusión que se da entre dos palabras, la palabra indio y la palabra indígena. Por la palabra indígena no tiene nada que ver con la palabra indio. La palabra indígena es una palabra que viene del latín, inde o unde, de ahí, o ubi, que trata de señalar una parte geográfica, un lugar. Y gens o geno de nacimiento, origen. Entonces, aunque por error Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India y pues llamó indios a los habitantes de este país,
Luego se ha dado cuenta de que es un error, que no es así, pero se le siguió, eh, no se le cambió en la palabra, siguieron siendo indios. Indios, y pues a veces había leyes de Indias, o sea, leyes que se reflejaban o que se aplicaban en las Indias, es decir, aquellos lugares eh, a donde se supone que estaban los indios. Y es una mala suerte, o sea, que se parezcan las palabras. Simplemente se parecen, pero no tienen mucho que ver. Indígena viene siendo el que allí nació. Otra palabra igual a indígena, igualita, es aborigen. Es el que tiene origen en ese lugar. Indígena y aborigen son sinónimos. Voy a pasando esto. Me gustaría hablar un poco sobre el derecho indígena, que vamos a tratar de agotar en los siguientes minutos. El derecho indígena es un derecho básicamente colectivo. Es un derecho de los pueblos y las comunidades. Y también es un derecho de las personas. Cuando se refiere a los pueblos y comunidades, el derecho indígena es un derecho de reconocimiento. A ver, ¿por qué es, por qué digo reconocimiento? Porque lo que se hace es, desde el Estado, es darse cuenta de que estos pueblos y comunidades son diferentes y tienen un, eh, un tipo de costumbres diferentes. Entonces, se les permite, o sea, se les reconoce el derecho a em, elegir representantes según sus propias costumbres. Se les reconoce el derecho a, a profesar la religión que tienen. Se les reconoce el territorio, se les reconoce el derecho.
Entonces, el derecho indígena ya no es un derecho que yo te presto o te permito que tengas, no. Es un derecho que sé que tienes tú y que yo, em, sin perder el de vista que vivimos en una patria, una sociedad, este, pues, eh, digamos, unificada. Vivimos una sociedad unificada, pero con particularidades. Yo reconozco tus particularidades, reconozco incluso tu manera de ser. Y esto es, viene siendo aplicable también por una reforma constitucional que se hizo hace no mucho, también a las pueblos y comunidades afromexicanos, con una gran diferencia, ¿verdad? En el artículo 2, en el artículo segundo de la Constitución, se habla de el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, ahí se cometió yo creo que un error, porque no son equiparables. Aquellos afro, aquellos esclavos que vinieron, este, se les privó de todo, de su idioma, de sus costumbres, no forman ninguna unidad. Ustedes se pueden ir a las costas de Guerrero, Chiapas, de Oaxaca, y sí se pueden encontrar mucha, muchos afromexicanos, muchos mulatos, muchos totalmente 100% africanos. Pero se distinguen de los indígenas porque no forman, o sea, para empezar, su idioma, sea que tenían, se perdió. El momento en que se embarcaron en el primer barco de los esclavistas, ya tuvieron que dejar de hablar su idioma. A lo mejor es el idioma que todavía se habla no, ni siquiera, porque en Costa de Marfil se habla francés, en Camerún se habla francés, ellos no hablan francés, vienen hablando su idioma, pues, quizá cual haya sido, pero la historia del imperialismo europeo eh, es muy cuestionable, muy cuestionable. Decimos que el Tribunal Electoral, por otro lado, ha reconocido no solo a los derechos de los pueblos y comunidades, sino de las personas. Por eso, personas
los indígenas uno por uno y los afromexicanos uno por uno tienen, gozan de los derechos que les otorgan las acciones afirmativas, de, que pues eh, se reflejan en eh, ciertos lineamientos que debe tener la autoridad respecto a ellos. El hecho de poder manifestarse para elegir sus representantes um, es un derecho diferente al que tiene el común de la población y ha sido garantizado también por el Tribunal Electoral. Tenemos que ubicar varios momentos eh, de, de nuestro constitucionalismo en que se ha apoyado a los pueblos y comunidades indígenas. Desde la reforma constitucional de 2011, que es la reforma de los derechos humanos, el tribunal ha ejercido, bueno, desde antes de esa reforma, ha ejercido un número importante de acciones um, afirmativas en pro de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Vamos a recordar que en 1999 tuvo lugar una sentencia del caso Tlacolulita, donde a través del cual se dio el efectivo acceso a la justicia electoral a los ciudadanos indígenas. Para explicar la línea jurisprudencial que ha seguido el tribunal respecto a la protección de los derechos políticos electorales de los indígenas, debemos remontarnos al concepto de los derechos humanos. El, un, una buena parte de los derechos humanos son, los reconocimientos de la identidad. La identidad quiere decir que es reconocimiento de que tú eres quien eres. Por eso, no es extraño que uno de los más importantes derechos humanos, aunque pues, usualmente no lo cataloguemos como tal, es el derecho al nombre. Las personas tienen derecho al nombre. Fíjate, tú, ¿qué sería tu vida si no tuvieras nombre? Pues no serías sujeto o sujeta de derechos y obligaciones. Estarías totalmente excluida o excluido de, del, digamos,
de alguna forma el comercio jurídico. Al igual que se protege el derecho humano al nombre, se protege el derecho humano a yo soy indígena. Yo soy una comunidad que tiene eh, tales características. Y quiero que me reconozcas mis costumbres, mi em, ámbito de jurídico, en un en amplio sentido, y tienes que reconocer mi autonomía. Adicionalmente, se trata de, se trata de derechos colectivos que aplican a entidades colectivas a partir de las costumbres ancestrales y sus diferentes sistemas normativos o procedimientos de toma de decisiones. Es el derecho propio, es reconocimiento del derecho de ellos. Autonomía y autonomía. Aquí quisiera plantear un, un problema, bueno, una cuestión. El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos eliminó la obligación de las universidades estadounidenses de aceptar a estudiantes según su origen racial. O sea, tienen que aceptar forzosamente un determinado número de afroamericanos, de asiáticos y de latinos. Todos aquí seremos latinos, por muy blanquitos que seamos, para ellos somos latinos. Entonces, las universidades ya no están obligadas a, a seguir esos parámetros. ¿Qué opinan ustedes? Era una acción afirmativa que, como sabemos, las acciones afirmativas eh, tienen la naturaleza de ser temporales, de ser transitorias, mientras la sociedad ya madura lo suficiente como para aceptar a las mujeres, a los eh, afroamericanos, a los latinos, a los asiáticos, de un modo natural. Entonces,
¿Ustedes creen que la sociedad norteamericana ya no es racista? ¿Ya ha madurado lo suficiente como para aceptar a, a cualquier minoría? Yo creo que cuando hablamos de minorías, no estamos diciendo pobres, porque ese mismo criterio se aplicó en California. Se quitó hace unos años, hace como 20 años, por un plebiscito, se quitó la obligación de las universidades de aceptar eh, asiáticos, negros y latinos. Entonces, digo, "Oye, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer para aceptar a estas personas?" Entonces se inventaron que, pues, bueno, si no es el criterio racial, entonces vemos aplicar un criterio de ingresos, ¿no? A los más pobres, darles una oportunidad. Suena muy bien, ¿no? En el entendido que los más pobres eran los afroamericanos y los latinos. Pero sucedió que no. Sucedió que a la hora de la hora, los más pobres de la sociedad californiana eran blancos. Y empezaron a aceptar blancos, blancos, blancos. Bueno, digo, no es que esté mal aceptar blancos pobres, pero pues, si lo que se proponían era impulsar el hecho de que hubiera más inclusión racial, pues no lo lograron. Entonces, bueno, se tienen que generar otras cosas. Y dijeron, bueno, muy bien. Entonces, vamos a darle una preferencia a un estudiante que venga de una familia monoparental, o sea, que sea madre soltera o padre soltero, y que se hable español en su casa. Muy fácil, ¿no? Pero con esto es una discriminación a todos aquellos que nacieron con papá y mamá. Pues es un problema que iba en contra de la 14ª enmienda eh, a, a la Constitución, que claramente establece que no se debe hacer ninguna diferenciación. Entonces, bueno, enseguida vamos a pasar, cuando pasemos a la ronda de preguntas y respuestas, quiero eh, recabar sus opiniones. Pero no nos vayamos a Estados Unidos, nos quedamos aquí en México, hablando de los derechos de reconocimiento de las entidades. Y eso es curioso porque los derechos humanos usualmente se entiende que son los titulares de los derechos humanos son los humanos, vaya, individualmente, las personas. No tiene derecho humano una colectividad. Claro que eso se ha tenido que flexibilizar, porque pues, los derechos humanos
si los derechos políticos electorales son derechos humanos, también, pues los partidos políticos, como una colectividad, también pueden decir pues, que tienen derechos humanos. O sea, van a reclamar lo que haga un Estado. Cuando va un partido político se queja ante el tribunal, se queja de la violación de su derecho humano, mm, X, ¿no? De, bueno, cuáles son los que tienen los partidos políticos, ¿no? De asociación, ¿no? El, afiliación, ¿no? No sé, yo creo que sí, asociación. Bueno, es una cuestión que vale la pena estudiar con más profundidad. Por lo pronto, los derechos humanos indígenas los tienen, aparte de las personas indígenas, las comunidades indígenas. Y esto es un problema. Bueno, aquí vemos que de este modo el derecho indígena se compone pues, por varios niveles. Este, hasta arriba tenemos la Constitución. em, bueno, el derecho internacional también debería estar a la par de la Constitución, pero se distingue porque el derecho internacional dirigido a la protección de los indígenas es muy específico, muy rico y muy, este, se basa gran parte del desarrollo del derecho indígena en México deriva del derecho internacional. Digamos que el derecho indígena, en primer lugar, es derecho internacional. Luego, constitucional. Y bueno, ahí tenemos en nivel secundario las leyes secundarias que reglamentan la Constitución o que dependen de la Constitución. Y también tenemos a los sistemas de defensa y protección de derechos de las propias comunidades. Aquí se nos abren varias interrogantes que espero que podamos eh, a ver, ¿qué prefieren? A ver, me dirijo hacia ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Tener una pausa de 10 minutos ahora o terminar unos minutos antes? ¿Ven? Yo optaría por una pausa, pero bueno, no sé los demás compañeros qué opinan. Yo estoy de acuerdo también, una pausa, maestro. Ok. Entonces, así lo hacemos. Y em, eh, regresamos. Uy, es
que aquí no sé cómo le voy a, cómo puedo hacer. Yo creo que no va a ser posible, a menos de que, bueno, este, Profesor, ¿necesita apoyo con algo? no sé si me puedas, poner, ¿Pudiera cerrar cámara y micrófono temporalmente, doctor? Y sí, damos por hecho que estamos en pausa. pero desde aquí no lo puedo cerrar. ¿Necesita que cierre su micrófono, doctor? A ver si con esto. Eso. Muy bien. Bueno, entonces, en unos minutos también bueno, unos minutos más, ¿qué les parece? A las 12:15 nos reunimos de nuevo. Pueden apagar sus cámaras. Gracias.
Doctor, ¿necesita apoyo para encender su micrófono? ¿Con esto? Ya lo escuchamos, doctor. Ah, ok. Muy bien. Entonces, vamos a concluir este primer día de con esta clase. Este es, digamos que, el corpus de derecho indígena. Decíamos que los titulares eran las personas y las comunidades. El principal instrumento internacional para protección a los pueblos indígenas es el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, que establece ese convenio es de demasiada importancia, porque es el primero, o sea, en ese convenio se va a basar gran parte de la legislación constitucional. Ese convenio es el que habla y le da una cierta contextura al tema de la consulta indígena. Ahora, vivimos en un país donde ciertamente hay muchísima mezcla cultural, muchísima mezcla racial. Entonces, es muy difícil decir cuándo empieza una persona indígena, cuándo cuándo se acaba el indígena. ¿Cuándo empieza a ser indígena un pueblo y cuándo deja de ser indígena un pueblo? Como veíamos antes, en los derechos humanos es un reconocimiento. Gran parte de los derechos humanos parten del reconocimiento de que yo soy yo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que tú eres tú? O sea, que tú eres un pueblo indígena si no eh, eh, básicamente estás compuesto con un tipo de población básicamente muy parecida a la del pueblo que está al lado. Entonces, ¿cómo digo yo qué tan indígena soy?
me hago una prueba genética, hay, se puede dar, si lo quisiéramos hacer, se podría hacer. Está identificado el genoma indígena para decir, hombre, tú pues, tienes un 83%. No, sí, sí calificas. Tú tienes un 25%, no calificas. Es imposible. Por eso, gran parte de la doctrina de los derechos se basan en la autoascripción. Tú tienes derecho a ser quien eres, porque tú tienes derecho a decir que eres quien eres. Esto se aplica también en lo que se conoce como identidad de género. La autoascripción es una cosa que vale para todo eso, porque yo, yo puedo decir que yo soy quien soy. Y no importa que la comunidad entera no me acepte. Si yo me autodescribo como zapoteco, no importa que nadie más me reconozca. No importa que el pueblo zapoteco, que pues, hay muchas comunidades zapotecas en Oaxaca, que ninguna diga, sí, va, tú pásale, eres nuestros. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no importa eso? Porque no voy a poner en manos del pueblo, de la comunidad, definir quién soy yo. Esto me compete a mí. Yo defino quién soy yo. Bueno, claro que esto se ha prestado a em, muchas distorsiones. Este, pero en principio, eso es lo que puedo hacer yo. Y también en la autodescripción es un derecho que tienen las comunidades. Yo, como muchas lo han hecho, yo digo que soy indígena y quiero cambiar eh, mi estilo de gobierno. Quiero sujetarme a mis tradiciones. Quiero que se vayan de los partidos políticos. Quiero elegir a las personas que yo conozco según lo que siempre hemos hecho los últimos 500 años. Mm, está, está muy mezclado. México es un país mestizo. La base del
de la mexicanidad es el mestizaje. Y eso lo vimos, por ejemplo, pues, en la comida. Adoramos la comida mexicana, que es lo máximo. Pues sí, es lo máximo, pero es una comida mestiza, que tiene elementos indígenas y elementos españoles. De igual modo, las comunidades en su organización también tienen elementos indígenas y elementos españoles. Simplemente la noción de municipio es una noción ya no española, romana. El municipio es una creación de los romanos, que obviamente adoptaron los españoles y trajeron aquí. Em, pero no podemos, no sé eh, cómo se organizaban antes de que hubiera municipios. Pero lo que es cierto es que la organización hoy es de ese modo. Una persona, por autoscripción, puede decidir quién es. Tú tienes derecho a tu propia identidad. En algunos casos, la autoascripción puede ser calificada o puede pedirse que sea calificada. En el sentido de que la comunidad te lo debe aceptar, ¿no? Para que valga tu autoascripción, te lo tienen que validar los miembros de la comunidad a la que dices que perteneces. Bueno, pues realmente la autoascripción calificada, para empezar, es una excepción. Es una excepción que, pues, puede ser que em, en la mayoría de los casos no existe. Ahora, debemos distinguir en el derecho indígena qué es el derecho propio de la comunidad o los derechos que tienen los miembros de la comunidad al interior de la comunidad. Pues, el sistema de cargos, la participación en la asamblea, etcétera, son derechos que tienen las personas indígenas dentro de una comunidad indígena que son necesariamente reconocidos por las otras eh, personas indígenas, y eso no nace del voluntarismo, no nace de, ay, es que yo quiero ser eh, consejero, perdón. Para ser consejero, tú tienes que agotar o hacer esto y esto y esto, y todavía no lo haces. Nos referimos aquí entonces a los derechos individuales que no son universales, son de cada parte, de cada miembro de la comunidad, y que no pertenece a otras personas dentro de la misma comunidad.
En- por cuanto a derechos colectivos, realmente estas son eh, los derechos colectivos es la base fuerte del derecho indígena y de las reivindicaciones históricas de estas colectividades que, que han exigido a lo largo de todos los años. Entonces, las principales reivindicaciones que se han dado en el ámbito internacional y nacional están encaminadas perdón, al reconocimiento de los derechos colectivos, su lengua, su territorio, su convivencia social. Como vemos que el derecho indígena es un conjunto de concepciones constitucionales, de prácticas orales propias de las personas que habitaban en este país antes de los procesos de conquista eh, que hubo en el siglo XVI y XVII, porque se dice que la conquista fue en 1521, pero no, en 1521 cayó Tenochtitlan, pero el resto del país seguía. Ay, tardaron muchos años en, en acabar de dominar a todas las poblaciones indígenas de todo el país. Con lo que tenemos otro pequeño gran problema. Si lo que tenemos es cuestiones orales que pues, nos llegan eh, porque es lo que se hacía mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, desde todos los tiempos. Entonces, bueno, no sé si ustedes son abogados y saben que gran parte del, del quehacer jurídico se centra en en la, en la definición de cuál ley es la aplicable. Sin duda que no sabemos, a ver, mejor se aplica este código, a lo mejor este artículo, no, este párrafo, no, a ver, eh, no sabemos. Muchas veces el objeto de la litis es ese, ¿qué ley es la aplicable? Y si tenemos, bueno, y eso con leyes escritas, eso con leyes las que se ha hablado mucho, las que no se deja de escribir, de hablar. Entonces, respecto a las leyes que digan por costumbre, a ver, ¿ustedes creen que no haya problema de cuál ley es la aplicable?
Claro que sí, claro que sí. Y por eso está el peritaje antropológico, un experto que define, es que realmente la ley que siempre ha seguido esta comunidad es esta. O la ley que ha seguido esta comunidad es esta otra. Lo que sí es un hecho es que em, las eh, los órganos jurisdiccionales tienen que tener una visión intercultural. Tienen que saber que, pues, no siempre la cosa es como es en su, según su sistema jurídico, que pues hay muchas diferencias y que no tenemos que adoptar una visión eh, atenta a la posibilidad de que cambie la cultura, de que cambie el idioma, de que cambie las instituciones. Bueno, ese derecho que en principio, em, en el derecho occidental se reconocía a los estados, porque la autonomía, la independencia son propiedades de los estados. Entonces, el derecho indígena es la aplicación, en cierto modo, del derecho internacional, o sea, de nacionalizar el derecho internacional, aplicar las categorías internacionales a lo nacional, sin que esto signifique que vaya a ser un principio de separación de territorial del país, que se vaya a desintegrar el país. No, es un reconocimiento de que México está integrado, pues, por muchas diferentes culturas, muchas diferentes costumbres. A partir de la reivindicación se ha las comunidades indígenas son colectividades que tienen una organización que se les permite, se les reconoce ciertos derechos, se les reconoce como aptas para generar derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones que deben ser respetados afuera de su comunidad. De esta forma, el autogobierno, economía, son reconocidos por el ámbito internacional, por el ámbito constitucional, como un principio de
respeto a un estado con una composición pluricultural. El reconocimiento al autogobierno supone también el de una autonomía y reconocimiento a los sistemas normativos. No solo te voy a permitir que te rijas, de que elijas a tus líderes o a tus dirigentes eh, según lo has venido haciendo desde hace incontables años, sino que estas normas vamos a considerarlas como un derecho propio y lo que normalmente se denomina usos y costumbres. ¿Sabe que la Constitución misma usa también esa palabra? Hoy por hoy ya casi no se usa. No son los usos y costumbres, es el sistema normativo indígena que es digno de reconocimiento al interior y al exterior de la misma comunidad. En ese sentido, la, la convivencia social va encaminada a diferentes conductas y diferentes ámbitos de la normativa jurídica. Exactamente, el reconocimiento a los pueblos de comunidades indígenas no solamente es de una autonomía, de un autogobierno, sino también de un territorio. O sea, es como un estado, vaya. La cultura, el idioma, costumbres, autonomía, bueno, la capacidad de darse a sí mismos sus normas, la capacidad de designar sus autoridades y la capacidad de gobernar dentro de un cierto territorio. Hay ciertamente pueblos que no gozan de una presencia territorial, ¿no? Porque pues, existe una diversidad de pueblos, pero el territorio siempre es un espacio de reconocimiento muy particular. Especialmente la Corte Internacional de Derechos Humanos, en sus sentencias, em, han hablado incluso con los términos a los que se refieren los, las comunidades indígenas a su misma tierra, como madre tierra. Es decir, no, se, eh, se indican las palabras, se usan sus mismas palabras.
sus mismas expresiones. Veamos que se les reconoce el derecho de autogobierno y pues digamos aquí ahí se abre el espacio de preguntas y respuestas. Y quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de lo que acaba de hacer la Suprema Corte en Estados Unidos para privar ese privilegio que tenían las comunidades afroamericanas, latinas y asiáticas? Creo que es a ver, en términos eh, personales, es una cosa muy extraña, porque los políticos, aquí automáticamente se politizó el asunto. Si lo hubieran hecho como lo hicieron en California, que en California hubo un plebiscito, bueno, de hecho hubo dos plebiscitos, que uno hace 40 años y otro hace 3 años para confirmar el criterio. Si lo hubieran hecho mediante un plebiscito y no mediante una decisión de una corte que sabemos que está inundada, ¿no? Tiene una mayoría republicana, conservadora, pues a lo mejor no hubiera sido muy diferente, no existiría la discusión. Pero como lo dictó la corte, y como Trump se empeñó en meter a su gente, son gente conservadora, pero conservadora en el sentido eh, gringo que se llama, no, conservador es una expresión que puede tener muchos sentidos. Pero en Estados Unidos realmente los conservadores son aquellos supremacistas blancos que quieren que em, América, o ellos dicen que es una América, que sea grande otra vez, como si alguna vez hubiera dejado de ser grande. Y pues me interesarían sus intervenciones. De, bueno, decía que esto se politizó automáticamente porque el presidente Biden dijo que no lo iba a aceptar, que iba a hacer, no sé qué iba a hacer, ¿no? Eh, y los rectores de esas universidades está- están convencidos de que se debe dejar entrar a las minorías raciales. Dicen, a ver qué mecanismo implantamos para que la gente otra vez, ¿no? Para que vengan las minorías. Y
Los republicanos, por su parte, se pusieron contentos de, por fin, se hizo justicia. Las personas deben ser aceptadas en la universidad de acuerdo a sus méritos, no a su color de piel. Bueno, pues esto, pues, pues sí, ahora sí que sí, pero no. No, Este, pero me gustaría eh, escuchar su opinión al respecto. Si ustedes creen que es correcta la decisión de la Corte o se debería haber mantenido la acción afirmativa. Ya sé que pues, no, no toca lejos, ¿no? Pues, lo que hagan ellos en sus universidades como que no nos importa mucho, ¿no? Pero la cuestión es, ¿qué validez le damos a las acciones afirmativas? Porque aquí tenemos muchas. Oscar, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, en mi opinión, estas acciones afirmativas debieron mantenerse, ¿no? Porque considero que las condiciones, probablemente económicas o de desventaja que tienen, pues no han cambiado, ¿no? A grandes rasgos. Fíjense que aquí, bueno, en México yo estudié en una universidad que bueno, en la que la comunidad tiene injerencia para reglamentar el ingreso. Más o menos ahí por los años, en el año 2000, 1999, precisamente hubo una discusión en la que se contempló esta parte y hubo una votación para ver si, por un lado, había la propuesta de que con base en el resultado obtenido en el examen se determinara el ingreso, y por otra parte estábamos los que proponíamos que las comunidades indígenas o las personas que tuviesen una desventaja se tomara en cuenta esa situación para pues equilibrar ese rezago que se pudiese tener, y que en determinado momento la institución pues sí formara o pues se encargara de proporcionar esa educación, ¿no? Finalmente ganó la excelencia académica y así quedó ya quedó superada esa discusión, pero pues en un momento también estuve involucrado en ese tema. Gracias. Pues muchas gracias, Oscar, por tu participación. Sí, pues es discutible hasta qué punto ya no sigue siendo necesaria o no. En el momento en que en Estados Unidos pues, hubo un presidente negro, la vicepresidenta es medio hindú, medio negra, este, que hay la mitad de los atletas, eh, más de la mitad de los atletas son negros o afroamericanos. En fin, y lo único que quizá, no sé, habrá que ver, ¿no? Pero quizá, los más pobres realmente son los blancos, no sé. No sé si la distinción o el propósito
incluir a la gente que tiene bajos ingresos, porque estas universidades son carísimas, o sea, permitir que alguien que no importa cuánto dinero tenga, puede ser millonario, sea excluido por ser de una raza determinada. Ya cuando ingresan a esas escuelas, a esas universidades, ya al interior, los mismos alumnos, pues los discriminan. O sea, un alumno blanquito, güerito, ¿no? No va a tratar bien a nosotros. Pero pues eso ya no está en manos de nadie. Es curioso como esta acción que acabó de tomar la Corte, los políticos republicanos, empezando por Trump y siguiendo por el gobernador de Florida, dicen que la van a replicar, que van a quitar las acciones afirmativas a nivel federal. Ah, es curioso cómo unos políticos se plantan o quieren vender la idea de que van a ganar más votos quitando derechos. Hombre, yo cuando llegue les voy a quitar derechos a los afros, a los latinos, ya quien sea que habla español, ya no va a poder tener acceso a nada. Entonces, es un fenómeno curioso. Por algún cálculo extraño, piensan que les es conveniente. No sé si sea realmente conveniente a la hora de la hora, pero pues, o sea, si toda la base republicana vaya a votar en masa por ellos, y que toda la base republicana sea más grande que la masa demócrata. Es algo extraño. Pues muchas gracias por tu participación, Oscar. Y yo creo que aquí, si no hay otra participación, otra pregunta, otro comentario, alguien que quiera comentar algo específico de lo que tratamos en el ámbito histórico, en el ámbito jurídico, pues entonces podemos dar por terminada la sesión y nos vemos mañana a la misma hora. Ahora, lo que vamos a hacer mañana es terminar de hacer un análisis jurídico y pasaremos a estudiar los casos. Un par de sentencias que seguramente van a ser de mucho interés. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Inés, Su hasta luego. clase. Hasta luego, que tenga excelente día. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.